Buenas tardes, en este video vamos a resolver un problema del seminario número 15 de agitación y mezclado. Vamos a resolver el primer problema de la guía, en el cual queremos saber el tiempo de mezclado y la potencia consumida para hacer una mezcla entre dos soluciones que luego de mezclarse van a tener las siguientes condiciones. Nos da como dato la densidad de la mezcla y la viscosidad de la mezcla, la velocidad del agitador, una revolución por minuto, y las características geométricas de este tanque agitado. Y nos da dos incisos. En el A, el rotor es un hélice de 3 palas de paso cuadrado sin baffles, y en el B, una turbina de 6 palas planas con 4 baffles de un cierto ancho. Recuerden que cuando no tengamos baffles, es decir, en el inciso A, vamos a tener la formación de un vórtice. Esto quiere decir que el número de Froude va a ser importante, como ya han visto en la teoría, mientras que en el inciso B vamos a tener 4 baffles o cortacorrientes que van a generar que la superficie del líquido no tenga ese vórtice, van a además generar mayor turbulencia y posiblemente mayor agitación, pero también mayor potencia consumida. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer para calcular esto. Primero que nada voy a dibujar los datos geométricos que nos está dando. Fíjense que nos dice que el diámetro del tanque agitado, sería este de aquí, es 2 metros. El diámetro del impulsor, esta es una característica muy importante del sistema, es 0,5 metros. La altura del líquido Z sub L es 2,5 metros y la posición del impulsor respecto del fondo del tanque, Z sub I, 0,65 metros. También sabemos, dijimos, la velocidad con la que gira este agitador, que es una revolución por segundo. Y dijimos, tenemos dos incisos, el A y el B, con distintos agitadores. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la potencia consumida. Sabemos que para el diseño de agitadores utilizamos diseño por coeficientes de transferencia y obtuvimos el número de Po, que va a contener todas las incertidumbres del sistema, y ahí tenemos expresada la fórmula de la potencia consumida por el sistema en función del Po, la densidad de la mezcla, N, y el diámetro del impulsor. El número de Po lo vamos a tener tabulado, o va a haber correlaciones en bibliografía, y depende del Reynolds, del Froude y de la geometría del sistema o el tipo de agitador, el tanque, ya lo vamos a ver bien en detalle. Entonces, dijimos que depende del Reynolds y del Froude. Vamos a ver para este caso particular cómo están definidos esos números adimensionales. Sabemos que el Reynolds representa las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas y tiene una velocidad y una longitud características. En el caso de agitación, la longitud característica va a ser el diámetro del impulsor, esto es muy importante, y la velocidad característica va a ser la velocidad del impulsor, expresada como n, la velocidad de rotación, por el diámetro del impulsor. Reemplazando todo esto, el Reynolds va a estar definido como la densidad de la mezcla por la velocidad de rotación del impulsor por el diámetro del impulsor al cuadrado dividido la viscosidad de la mezcla. El Froude, por otra parte, es la relación entre las fuerzas inerciales con las fuerzas gravitacionales, y de la misma manera, reemplazando la velocidad y la longitud características, obtenemos la expresión del Froude. Aquí tenemos una correlación de Po versus Reynolds. En realidad lo que se grafica es el Po dividido el Froude a la M, que depende de A y B y del Reynolds. Entonces, para poder conocer el número de Po, vamos a necesitar entrar con el número de Reynolds, cortar con alguna de todas estas curvas, cada una de ellas representa una geometría o un tipo de agitador, y obtenemos allí el número de Po sobre Froude a la M, y con el valor de Froude ya vamos a poder obtener el Po. Fíjense que esta correlación viene acompañada de tablas donde se explica cada una de estas curvas a qué geometría corresponde, ¿sí? Tenemos distintas geometrías, turbinas, hélices, de 2 palas, 4 palas, bueno, todas las geometrías diferentes que fuimos viendo, y ciertas características que son el diámetro del tanque sobre el diámetro del impulsor, la altura del líquido sobre el diámetro del impulsor,
y la altura del impulsor respecto al fondo del tanque sobre el diámetro del impulsor. Recuerden que para la geometría que tenemos ya estos tres valores son conocidos para nuestro sistema. Y luego la cantidad de baffles y el valor W sobre el diámetro del impulsor, donde W es el ancho del baffle y N es el número de curva. Bien, observen que para el caso en el que los sistemas no están bafleados, por ejemplo este de aquí que tiene 0 baffles, nos va a indicar también el valor de A y B para que podamos calcular M. Entonces, yo lo primero que hice fue calcular para nuestro sistema cuánto valen estos tres parámetros: diámetro del tanque sobre el diámetro del impulsor, altura del líquido y altura del impulsor. ¿Para qué? Para ver si lo que vamos a elegir en esta tabla debe ser corregido o no, si está dentro de los rangos para los cuales sirve la correlación, no es necesario corregir. El punto A nos indicaba que era una hélice de 3 palas de paso cuadrado y sin baffles. Recordamos que el paso va a ser la distancia que avance la hélice al dar un giro de 360 grados. Bien, fijémonos que las hélices están por aquí. Fíjense que tenemos hélice de 3 palas. Hasta ahí estaríamos bien. De paso cuadrado significaría que cuando haga un giro de 360 grados avanza una distancia igual al diámetro del impulsor. Fíjense que, por ejemplo, en el primer caso, el paso de la hélice es 2 por el diámetro del impulsor, quiere decir que esta no nos serviría. Acá hay una de 1,33, necesitaríamos que sea alguna de estas, donde el paso es igual al diámetro del impulsor. Y tenemos varios casos, pero fíjense que necesitamos que sea sin baffles. Vamos a elegir entonces la curva número 26, que tiene paso cuadrado, nos indica los valores de A y B, y acá tenemos las geometrías y no tiene baffles. Fíjense que vamos a tener que corregir tanto el diámetro del tanque sobre el diámetro del impulsor, porque para nuestros casos es 4 y estamos en la correlación se utilizó 3. Luego, en el caso de la altura del líquido también tenemos que corregir porque no estamos en este rango entre 2,7 y 3,9. Y por último, en el caso de la altura del impulsor no es necesario corregir porque entramos en el rango entre 0,75 y 1,3. Bien, ahora que ya sabemos cuál es la curva que tenemos que utilizar, lo que necesitamos es el número de Reynolds para poder entrar en el gráfico, así como el número de Froude para poder calcular el Po real en lugar de Po sobre Froude a la M. Bien. Entonces, el número de Reynolds, como ya estaba definido, lo único que hice fue reemplazar y obtener un valor de 16.000 aproximadamente. Tengan cuidado en este caso con las unidades, sobre todo n, que en este caso está en 1 sobre segundo, pero muchas veces puede estar también en revoluciones por minuto o bien algún otro valor que tengan que cambiar unidades. En el caso del Froude también lo calculé. Estos valores de números adimensionales van a ser iguales para el caso A y para el caso B. Vamos ahora a resolver el caso del punto A. Vamos a entrar con el Reynolds y tenemos que cortar, dijimos, la curva número 26, la que sacamos de la tabla. Y ahí obtenemos un valor más o menos de 0,4. Entonces, si Po sobre Froude a la M es 0,4, nos falta todavía calcular M. Fíjense que M se calculaba con A, B y el Reynolds. A y B lo sacábamos de esta tabla, ¿sí? De la curva número 26. A vale 2,1 y B 18. Reemplazo, calculo M y voy a despejar de esta fórmula de acá arriba el valor del Po gráfico, que obtuvo un valor de 0,383. Dijimos que tenemos que corregir este Po. ¿Cómo se corrige? El Po corregido va a ser el Po gráfico por la raíz de, y vamos a hacer la relación entre las características del sistema, de nuestro sistema, y de la correlación o de la tabla. En este caso dijimos que para el caso de la altura del impulsor no es necesario corregir, por eso puse 1 y reemplacé los valores de diámetro del tanque sobre diámetro del impulsor y altura del líquido sobre diámetro del impulsor. De esta manera obtuve un valor de Po corregido de 0,5. Con este valor ya podemos calcular la potencia consumida y me dio un valor aproximadamente de 20 watts. Es muy importante que tengan en cuenta que esta potencia que calculamos es la potencia útil, es decir, la potencia que realmente
ha podido ser transferida al sistema y que ha sido útil para la agitación. El agitador va a consumir una potencia que va a ser la potencia bruta. De la misma forma que vimos en bombas, la potencia bruta por la eficiencia va a ser igual a la potencia útil. Bien, vamos a calcular ahora la potencia consumida en el inciso B. En este caso es una turbina de 6 palas planas, es decir que vamos a ir para esta parte de la tabla en donde tenemos turbinas de 6 palas planas. Indica 4 baffles, quiere decir que tiene que ser alguna de las 3 primeras curvas. Indica el ancho del baffle sobre el diámetro del impulsor 0,1, ¿sí? Lo leemos acá. Quiere decir que corresponde a la curva número 2, ¿sí? En este caso, fíjense que como tiene baffles, no se va a generar vórtice, el flujo no va a ser importante ni considerable, por lo tanto no me da valores de A y B. Entonces en el gráfico entramos nuevamente con el Reynolds, pero en este caso vamos a cortar la curva número 2, fíjense que es esta que tenemos aquí, y leemos aproximadamente 5. Entonces, sabiendo que P sobre fruela M5, por otra parte sabemos que M vale 0 y por lo tanto directamente este P que obtuve es el P gráfico. El valor de P gráfico es 5. Esto también lo tenemos que corregir de la misma manera que hicimos en el inciso anterior y me quedó 6.5. Finalmente reemplazo en la expresión de potencia útil y obtuve 265 watts. Lo otro que pide el problema es el tiempo de mezclado. Es importante saber el tiempo de mezclado porque va a ser el tiempo de operación que yo voy a necesitar, o bien si es un sistema que opera de manera continua, yo necesito que el tiempo de residencia dentro de este tanque sea mayor que el tiempo de mezclado para asegurar que se completa el mezclado. Para calcularlo vamos a utilizar correlaciones. Esta que tenemos aquí es del McCabe. Fíjense que tiene graficado para distintos tipos de impulsores, con baffles o sin baffles en función de si está la línea continua o como línea de rayas, y está graficado respecto del número de Reynolds y obtenemos un factor que es n, que es la velocidad del impulsor, y tiempo de mezclado, ¿sí? Quiere decir que el valor que obtengamos de esta tabla lo tenemos que dividir por la velocidad de agitación, en este caso una revolución por minuto y por segundo, perdón, y ahí vamos a obtener el tiempo de agitación estimado. Entramos con Reynolds y vamos a leer para cada geometría. En nuestro caso, en el inciso A era una hélice, en inglés sería propeller. Fíjense que tenemos dos curvas diferentes en este caso. dA es diámetro del agitador, para el McCabe esa es la forma de la nomenclatura. Y tenemos diámetro del agitador sobre diámetro del tanque para 1/3 y 1/6. En nuestro caso es 1/4. Yo lo que hice es aproximadamente tomar una curva intermedia entre ambas, por ahí no es lo más exacto, y ahí obtuve un valor de 200. Para el caso B, que es una turbina de 6 palas planas, bafleada, tenemos esta curva de turbina bafleada y leo nuevamente este factor de mezcla. Por otra parte tenemos la correlación de Norwood-Metzner, que importante que es para turbinas bafleadas, ¿sí? Tanques agitados por turbinas y con baffles. Es decir que podríamos utilizarlo para el punto B, ¿sí? Entonces entramos con el Reynolds y vamos a leer acá este FT, que es un factor en donde fíjense que aparece el tiempo de mezclado, N es la velocidad de agitación o del impulsor, dA dijimos que para este libro es diámetro del agitador, H va a ser la altura del líquido en el tanque y diámetro del tanque justamente misma nomenclatura. Bien, acá resumí los resultados. Para el caso A solamente lo hice con la figura 9.15 del McCabe, que es la primera que vimos. Leí un valor de 200, lo dividí por la velocidad y me dio 200 segundos. En el caso B, que era la turbina de 6 palas planas, lo pude hacer con ambas correlaciones y obtuve valores bastante, dentro de todo, similares, no muy exactos.
Si observan el tiempo de mezclado para el inciso B, que es el sistema de turbinas de 6 palas planas bafleado, es bastante inferior, pero por otra parte, si recuerdan, la potencia consumida por este sistema, el del inciso B, era bastante más considerable. Muchas gracias por su atención, los espero en la clase de seminario para ver las dudas y también, como siempre, pueden dejarlas en el foro de consultas. Muchas gracias.